Y bueno, chicos, ser Vinicius Junior seguramente debe ser increíble, multimillonario a la edad que tiene este chico, que son veintitantos años, 23 seguramente tendrá Vinicius, o 20, sí, 23 más o menos de tener Vini. El 7, el dorsal más importante, el equipo más importante de todos los tiempos, lo llevas en tu espalda cargando con esa responsabilidad. Y encima, por supuesto, disfrutas haciendo lo que te gusta y por lo que has dedicado muchísimo tiempo durante toda tu vida. Pero también debe ser un poco jodido, sobre todo por lo que está pasando con el tema del racismo. Pero también, y no hay que olvidarse de esto, debe ser jodido porque ser Vinicius Junior actualmente, después de que te querían matar y todas estas cosas, y que estés tapándole la boca con actuaciones sublimes, con temporada tras temporadas espectaculares, debe ser también un poco jodido. Entonces, por eso he traído el video del día de hoy, algo que me he encontrado y que seguramente les va a parecer interesante. Así que mucha atención. Les voy a pedir una sola cosita, que me acompañen hasta el final de este video, y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar rápidamente unas cosas que me he encontrado por aquí. Teníamos un montón de días que no comentábamos nada de ESPN, que saben más o menos a lo que se debe toda su línea editorial. Y pues también vamos a repasar algo de Davo. Les voy a hacer una reflexión sobre el final que seguramente a ustedes les va a parecer interesante y que seguramente me van a entender cuando me escuchen. Así que nada, nos vamos a pasar a la pantalla. Primero vamos a escuchar a la gente de ESPN, en este caso a Barack Feber, que es uno de los tipos más sinvergüenzas que yo recuerdo relacionados con el mundo del fútbol. Y también vamos a escuchar algo de Davo, que creo que todos sabemos que es un streamer que parece ser que es del Real Madrid, o seguramente es del Real Madrid, pero que también habla muy bien en general. Es una persona que siempre está diciendo cosas interesantes y hoy no va a ser la excepción. Así que nada, vamos a la pantalla. Y bueno, cracks, aquí está el video en cuestión. Vamos a escuchar a Barack Feber, como les había dicho hace un momentico, y presten mucha atención a lo que vamos a escuchar en breve. Así que vamos a reproducir el video. Pero Sí, el gol no, contra no lo Osasuna en la Copa del sobrevaloramos, Rey. Rodrigo, un poquito, Barack. No, Ojo con esa la pregunta. No sobrevaloramos un poquito a Rodrigo. O sea, no se está hablando de Vinicius en este momento. No sobrevaloramos a Rodrigo. no. Yo cuando sostengo que Rodrigo tiene el techo más alto que Vinicius, no es en relación a lo que han hecho hasta ahora, evidentemente. Y desde esa frase que recuerdas, pues probablemente Vinicius ha hecho todavía más de lo que ya había hecho hasta entonces para separarse, ¿no? En este momento del fútbol en octubre de 2023, Vinicius es un futbolista mucho más asentado en la élite, ya es un jugador súper élite, al que muchos consideran uno de los 10 mejores del mundo y algunos se atreverían a decir que es uno de los 5 mejores del mundo. Ahí está, y Rodrigo no es parte de esa conversación. A Rodrigo tenemos que hablar de los 50 mejores y habrá algunos que lo metan y otros que no le metan. Pero yo hablo de techo, yo hablo de capacidad, yo hablo de lo que puede llegar a ser, y eso es hipotético, eso depende de muchos factores. Futbolistas con más talento que Rodrigo se han quedado en el camino y otros con menos talento han llegado lejísimos. Aquí el tema es que son jugadores distintos. Vinicius es un jugador que a mí cada año me sorprende por lograr mantenerse en donde ya anclado desde hace rato en un nivel muy óptimo y determinante, más allá de lo típico, altibajos y lesiones, y Vinicius está más allá de donde muchos creíamos que iba a llegar, pero a la vez es un tipo con limitaciones en el que uno entiende que cuando pierde la velocidad se ha convertido en un futbolista mediano para los... Ojo, porque es interesante y quiero esta frase de cuando Vinicius pierda la velocidad se convierte en un futbolista mediano. Es cierto que él matiza que mediano para nivel Real Madrid. Me recuerda mucho a frases como no, Vinicius no va a meter nunca 30, 20 goles, no va a producir nunca 40 goles porque es un futbolista que ya es así y eso lastimosamente no se aprende. No sé si a ustedes les viene a la cabeza algo como eso, a mí se me viene claramente eso. No se cansan de decir que Vinicius no va a poder hacer algo. Es que de hecho, si repasamos los números justo después de la lesión de Vinicius, cuando particularmente yo lo he dicho en mi otro canal donde me dedico más a analizar los partidos y a hablar un poco más de fútbol seco, sí he dicho que pese a que Vinicius se le ve un poco más lento,
y no se le ve esa chispa y esa efusividad que seguramente le conocemos al brasileño. Pese a todo eso, ahí estamos todavía revisando los datos y nos damos cuenta que en esos partidos, pese a muchas cosas que no le salieron bien, estuvo produciendo goles para su equipo. Y es la parte que yo digo, allá por ahí estamos escuchando una mentira, porque Vinicius, sin ser ese jugador desequilibrante, sin ser ese cuchillo absolutamente mortal, ya está sumando, sigue sumando sus cifras, y es la parte que digo, aquí es donde ya empezamos a mentir. Pero repito, esto no va de Rodrigo ni de que les parezca que Rodrigo es un super mega crack, sino que bueno, van a intentar desprestigiar a Vinicius porque se ha convertido en el objetivo número uno desde que patinaron con lo de Ansu Fati. Vinicius, de quién iba a ser mejor, se ha convertido su objetivo número uno desde que Vinicius metió el gol en la final de París. O sea, esas cosas a Vinicius no se la van a perdonar, y sobre todo que les haya dejado en ridículo como lo ha hecho, porque estaban esperando para hartarse de decir, mira, aquí está lo que les decía, Vinicius es un fracasado, y eso por ahora por lo menos va a tener que esperar. Los estándares de los que estamos hablando, obviamente podrá seguir siendo útil ha mejorado mucho su IQ futbolístico, pero lo que realmente le hace determinante es esa velocidad, ese cambio de ritmo, ¿no? Eso que la naturaleza te va quitando poco a poco. Rodrigo no, Rodrigo va a envejecer mucho mejor. Entonces, si Rodrigo logra asentarse y mejorar porque necesita seguir escalando, yo creo que en este maratón, que va a ser la carrera de uno y otro, Rodrigo va a acabar mejor que Vinicius. Esa es mi apuesta. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Como les decía, esto no tiene nada que ver con Rodrigo, no es para enaltecer o para subrayar las características de Rodrigo como futbolista y hacer entender que es un futbolista interesante y que seguramente puede convertirse en un gran futbolista, un gran futbolista de un segundo espada perfecto, como seguramente lo fue Gareth Bale o el mismo Karim Benzema, sino que hablan de desprestigiar a Vinicius. No, en lo que Vinicius el paso de los años empiece a ser menos veloz, las cosas van a ir mejorando. Yo recuerdo también claramente que cuando esto lo decían de Cristiano Ronaldo, quiere decir que vamos por muy buen camino, porque estamos comparando las críticas que recibía Cristiano con las que recibe ahora mismo Vinicius Junior. Entonces es muy de tener en cuenta todo esto, la verdad, porque significa que Vinicius va por buen camino. Desde que ya le están sacando cosas de que cuando pierda la velocidad, de que no sé qué, que no es cierto, porque lo que hemos visto de Vinicius cuando de pronto no tiene un buen partido, no es tan desequilibrante, es que igual termina marcándote un gol que termina decidiéndote hasta eliminatorias de Champions, como ya lo ha hecho y como pudo hacerlo seguramente en el Bernabéu la temporada pasada contra el City, que marca ese golazo y que bueno, pudo haber condicionado la eliminatoria, de no ser por el cagadón que se hizo en el Etihad. Pero bueno, ahora escuchemos lo que les estaba diciendo el amigo Davo, que también es muy interesante. Habla también de Vinicius, me lo he encontrado por allí y dije, me parece perfecto, los pegamos y hacemos una reflexión muy interesante para finalizar. Y bueno, mis queridos estimados, aquí está el video, vamos a reproducirlo. Todo el mundo, clop, clop, clop. Todo el mundo se le cae la baba hablando de este muchacho. Pero contra el Madrid le cuesta, en Champions le cuesta. ¿Entendés? Y vos, Vinicius, te critican, pero al Liverpool le mojás, al City le mojás, al Barça le mojás, y corres y la metés y la pedís y gambeteás. Un poquito injusto con el señor Vinicius, mucha gente es. ¿Y saben lo que le molesta a Vinicius Junior? Que juega en el Real Madrid. Porque si lo que hace Vinicius en el Madrid lo haría en el Barcelona, es el yoga bonito, es el fútbol lindo, es el fútbol que le gusta a la gente. Y como lo hace en el Real Madrid, hay que buscarle lo que sea para bajarle el precio. Usted, Vinicius, siga domando, siga cerrando culos y siga demostrando por qué es uno de los jugadores más determinantes del mundo. No le debo a nadie, Vinicius, sos un fenómeno, un crack sos. Crack total. Crack de todo el mundo. Bueno, ahí está lo que les comentaba. Y es interesante ver estas dos formas de tener una perspectiva de hablar de un futbolista. Por ejemplo, la que comenta este chico y lo que les decía que les iba a decir al final. Es increíble que esta gente trabaje en ESPN, seguramente el medio deportivo más importante del mundo, y que este chico ahí en la habitación de su casa les dé este repaso, esta masterclass de cómo dirigirse hacia uno de los mejores futbolistas actualmente del planeta Tierra. Es, creo que, la viva imagen de cómo está quedando de degradado el periodismo en la actualidad. Y repito, creo que me voy a suscribir cada una de las palabras que ha dicho este muchacho. Creo que lo hice correctamente y de una manera bestial, porque me parece a mí que va muy, muy de la mano con lo que muchos de nosotros pensamos, y es que Vinicius es un absoluto crack que está siendo menospreciado única y exclusivamente por
por tratarse de jugar en el Real Madrid, por nada más. Y como él mismo dice, si jugara en el Barça sería prácticamente un Ronaldinho 2.0. Pero bueno, exactamente al final también creo que dice lo que pienso. Da igual lo que digan, lo que piensan. Seguiremos aquí intentando debatirlo. Pero que Vinicius siga lo suyo, que al final es lo más importante. Voy a despedir este video. Espero que lo hayan disfrutado, que me lo hagan saber en los comentarios con sus opiniones y todas esas cositas. Y nada, lo de siempre. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.